podéis sentar, bienvenidos. Espero que las mujeres no critiquen mucho a los hombres, espero. Bueno, gracias a Dios. También hay un anuncio muy bonito y que nos va a caer muy bien. Y es que el domingo que viene va a estar con nosotros Dilaila. Y va a compartir la palabra de Dios. Ella llega este miércoles, creo, y va a estar 10-12 días, entonces va a estar con nosotros el domingo que viene compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que va a ser bueno escucharla después de un tiempo que ella está afuera y seguramente ella tiene mucha ilusión de veros a todos, de saludaros y de pasar un tiempo junto con todos. Bien, vamos a intentar compartir la palabra de Dios hoy que nos ayude a poder fortalecernos en la fe, a poder crecer y a poder afirmarnos en nuestra vida de fe. Así que hoy damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez y le queremos decir que esta es vuestra casa, que os sintáis bien, a gusto y que la extrañeza que podéis tener la podéis romper y podéis tomar esto como vuestra casa. Y también damos saludos a los hermanos de Lucena porque nos es muy alegre poder compartir con ellos este culto. Hacía tiempo que no compartíamos un culto juntos, así que bienvenidos. Y este es un lugar para compartir y para sentirnos bien. Bueno, entre nosotros está Dani que cumple años. ¿Dónde está Dani? Dani está con sus cascos, pero queremos darle gracias a Dios por él y bendecirlo, porque hoy es su cumple. Y vamos a, juntamente con la oración, vamos a pedir que el Señor lo bendiga y que él pueda crecer y pueda el Señor revelarse a su vida de una manera particular. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Queremos, Padre, pedirte que tú seas hablándonos a nuestros corazones en esta mañana. Que pueda, Señor, tocar, Señor, nuestro ser, enseñarnos cómo caminar, Señor, delante de ti en santidad y en respeto, Señor, por tus cosas. En este día queremos bendecir a Daniel, darte gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocerlo, de compartir con él, Señor, estos años y pedimos que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que les des años de vida, Señor. Bendice a sus padres que puedan educarlos y llevarlos, Señor, conforme a tu voluntad. Queremos bendecirlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, compartir la palabra de Dios siempre es un poco, si no difícil, complicado, dar con la tecla de cómo compartir algo que nos pueda ayudar y edificar en nuestra fe. Estamos compartiendo últimamente acerca de cómo tener capacidad en nuestro interior para entender la amplitud de la gracia de Dios, entender que la gracia de Dios forma parte de nuestra vida, pero que aún así no lo conocemos todo de Dios, que hay algo que en nuestro corto razonamiento muchas veces no entendemos. Dios es más grande y más amplio que lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Pero al mismo tiempo que hemos dado ese paso de que la gracia de Dios se haga una realidad en nuestra vida y en la gente, ¿cómo podemos caminar en esa comprensión, en ese entendimiento y en esa revelación que debe ser en nuestra vida un día a día donde la palabra de Dios se revele y nos enseñe cómo caminar delante de Dios? Entonces, por ponerle un título al compartir esta mañana, el valor que el creyente le da a la palabra que es quizás el argumento más principal que puede guiar nuestra fe y no nos va a equivocar a no ser que la interpretemos mal, que eso también tiene una dificultad, cómo llegar a sacarle el verdadero sentido a aquello que leemos, aquello de lo que estudiamos y aquello que forma parte de nuestra lectura diaria. Cómo hacer que la palabra de Dios sea algo importante. Estamos compartiendo los jueves
y estudiando un poco el libro de Nehemías. Y hay partes y parcelas de este libro que, sin comentar así a grandes rasgos, sueltan cosas muy importantes. Israel vivía un tiempo, como todos sabéis, vivía un tiempo con gente que vivía en Jerusalén y con gente que había estado exiliada en Babilonia. Y ahí es que se dan una serie de casos donde gente toma la iniciativa de poder ayudar a reconstruir un poco todo el ambiente que se estaba deteriorando o que se había deteriorado y deciden entre unos pocos intentar viajar a Jerusalén y darle a aquello un desarrollo y una mejora que no tenían en ese tiempo. Y entre ellos participa este hermano Nehemías, que siente de Dios viajar del sitio del exilio a Jerusalén y ayudar a su gente que estaba viviendo tiempos malos. Una de las cosas que él estuvo intentando corregir, con las que se encuentran y no sabían, en el capítulo 1 de Nehemías dice que cuando le pasan la noticia a Nehemías dice, aquello está muy mal y la gente está haciendo cosas que avergüenzan. En el tiempo Nehemías no entendió muy bien eso que le estaban diciendo porque no se lo descifran, pero cuando él está allí, visita la ciudad y ve en el estado en que está, intenta participar en la mejora del muro y todo eso, pero una vez que va avanzando, se da cuenta que había mucha gente que llevaba mucho tiempo sin escuchar la ley de Dios. Seguramente porque habían estado exiliados mucho tiempo y cuando vuelven a intentar recuperar un poco la mejora de Jerusalén, muchas de las cosas que habían o sabían o le habían explicado se le habían olvidado. Y muchos de ellos habían cogido costumbres del mundo y costumbres de los pueblos que vivían alrededor. Y una de ellas, en la que Nehemías interviene, parece que un grupo de gente rica que manejaba las finanzas de ese tiempo estaba prestando dinero a la gente pobre. Y los pobres, en alguna forma, no tenían manera de devolverle lo que habían pedido prestado. Pero se habían pasado en su forma de negociar, porque estaban usando la usura con demasía. Estaban pidiendo dinero con demasía. Y Nehemías habla de que no estaba bien lo que estaban haciendo porque habían perdido un poco el temor de Dios. Al tiempo en que se habían olvidado de que las leyes y la vida espiritual de Israel no existían. Y se habían llenado de costumbres muy complicadas, entre ellas el cobrar la usura a sus propios hermanos. Y Nehemías trata de poner un poco eso en orden. Entonces, el día de hoy vamos a compartir un poco acerca del valor de la palabra, el valor de los códigos de Dios, el valor de las normas de Dios, sin que éstas actúen como un argumento legalista, impositivo, que no los deje respirar, que era un poco el ambiente en que vivía el pueblo de Israel. Fijaros, cuando nosotros perdemos el respeto a Dios, el respeto a las cosas de Dios en nuestra vida dejan de tener importancia, por la cual escogemos otras costumbres que nos pueden perjudicar a nosotros mismos o a los demás. El valor que la palabra de Dios tiene en nosotros tiene que tener la finalidad de poner nuestra vida en orden. Y el valor que nosotros tenemos que tener al leer la palabra de Dios es que ella actúe de acuerdo al propósito de Dios para tu vida. La Biblia no es un libro para leerlo y olvidarse de él, para decir, conozco ciertas partes de la Biblia o conozco ciertas cosas que Dios dice en la Biblia, sino que la Biblia tiene que ser el argumento principal de nuestra reflexión y de nuestra comunicación con Dios, porque a través de ella Dios nos habla, nos instruye, nos educa, nos forma y nos dice cómo tenemos que andar.
Y cuando dejamos de tener relación con ella, las cosas de Dios se esconden y dejamos de comprender a Dios, con el agravante de que cuando no consultamos o lo dejamos de aconsejar por ella, cogemos otro tipo de costumbres y otro tipo de ideas que forman parte de nuestra vida porque esta ha dejado de ser importante en nosotros. No sé si estáis de acuerdo, pero el tema está en que Nehemías se encuentra con problemas dentro del pueblo porque el pueblo había olvidado la ley de Dios. Y no había gente que se la pudiera explicar. Capítulo 7 y 8 habla que había un personaje, un tal Esdras, que al leerle la Biblia, el pueblo dice que lloraba al poder recordar las cosas que Dios le demandaba. Dice, y la explicaban también que el pueblo la podía entender. Entonces, la pregunta es, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida de fe? ¿Vivimos desde la perspectiva, desde el consejo de Dios para nosotros, o es algo que está ahí y que de cuando en cuando revisamos? Mirad, si tuviéramos que comparar la Biblia hoy en día con algo en nuestra actualidad, la podríamos comparar con la Constitución. ¿Sí? La Constitución dice que es la ley de leyes, es decir, la norma por excelencia, donde hay una serie de códigos y de normas y de artículos que regulan la vida social de toda una sociedad que cada uno podemos pensar a nuestro estilo. El problema de la Constitución es que cada uno la interpreta de una forma desigual y todo el mundo dice saber bien cómo y qué dice la Constitución. La Biblia también tiene ese problema, que es interpretativa, que la podemos interpretar muy personal y muy interesadamente. Entonces, el tema de hoy es poder tener la Biblia como el lugar, el sitio y el argumento principal por el cual tu fe es corregida, educada, formada y dirigida por Dios. Por lo tanto, no podemos leerla al azar, no podemos ir a ella cuando toca, sino que tiene que ser una parte donde acudamos a ella diariamente, porque de ella comemos, de tal punto que la palabra misma dice que ella es pan para nuestra vida. Si no la comemos, normalmente tenemos un déficit en nuestra salud espiritual, ¿sí? Por eso es importante que la Biblia juegue un papel de mucho valor en nuestra lectura. Quizás había que preguntarse qué ha sido del pueblo del libro. Sabéis que al pueblo de Dios se le llamaba el pueblo del libro, porque era su principal motivo de ir, consultar, leer y llevar por ellos. Yo no sé hoy en día qué lugar ocupa la lectura de la Biblia en muchos de nosotros. No sé qué lugar ocupa el consejo y la dirección y la formación que la Biblia tiene para tu fe. Si es algo que vas de cuando en cuando, si es algo regular. Pero mirad, sí que existe una preocupación en mi interior y yo no me da miedo decirla. Yo prefiero que la influencia de Dios por medio de la palabra sea una realidad en mi vida a que gente y personajes a los que yo no conozco puedan manipular mi fe. Por eso es importante que cada creyente se preocupe, se pueda poner como una, obligación personal de que la Biblia sea una lectura diaria en tu vida. Si no, esa gracia que es muy amplia, ese concepto de Dios que es muy grande, esa comprensión de Dios, ¿cómo crees que va a llegar a ti? A través de las horas y horas y horas que le echamos al móvil. ¿Tiene la Biblia un mismo tiempo que tu móvil? A lo mejor ya me estoy metiendo en algo que no te gusta, pero puede ser también un error de nuestro tiempo.
Por eso es importante que la confianza que tengamos en la Biblia como argumento de lectura de nosotros, tengamos las garantías, la seguridad y la firmeza que el autor, digamos, o autores que han sido protagonistas en la escritura de esta Biblia nos den la confianza principal de que ella sea quien guíe nuestra fe. Quien eduque nuestra fe. Porque en ella está todo el consejo de Dios de lo que tú necesitas. Si no la lees, tienes un problema. Que muchas de las cosas que Dios quiere enseñarte se van a esconder. Si no acudes a ella como el consejo de Dios para tu vida, tienes otro problema, que alguien te va a aconsejar cómo tienes que vivir, sin que tú, de manera principal y por iniciativa propia, Dios eduque tu fe. Por lo tanto, la Biblia juega un papel muy importante en nuestra vida de fe. No puede ser algo que esté colgada o metida en nuestro mueble del salón de nuestra casa y no vayamos a ella solamente de cuando en cuando. Este pueblo al que hemos aludido antes adquirió costumbres, vidas y formas que no eran del agrado de Dios por haber estado alejado del libro, porque nadie les explicó en qué consistía una cercanía con Dios. Nosotros no podemos tirar por ahí. Dice el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando no nos acordamos ni sabemos cuáles son los consejos de Dios para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para la educación con tus hijos, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios está fresca en nuestra mente y en nuestro corazón, sabemos qué cosas tenemos que corregir. Pero cuando no está fresca en nuestro corazón, adquirimos costumbres, formas, maneras de hablar, ideas, argumentos que nada tienen que ver con la vida de Dios. Quizás es cuando la Biblia juega el papel importante de espejo, porque en ella nuestra alma y nuestro pensamiento se reflejan. Y si tu corazón y tus pensamientos no están de acuerdo a la palabra de Dios, el día que te mires, pues saldrá lo feo que estás por dentro. Porque por fuera normalmente nos cuidamos mucho, pero el interior es algo que a veces nosotros descuidamos, permitiendo que pensamientos y argumentos que no provienen de Dios se asienten en tu vida y te permitan adquirir costumbres que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia juega un papel muy importante, es ordenar, educar, formarte, dirigirte y desarrollar una fe que te va a llevar a entender a Dios, a comprender a Dios. Y eso tiene un alto grado de compromiso. Dice, tú ordenaste que sean guardados tus mandamientos con esmero. Dice el mismo Salmo 119. Tú has ordenado que tus mandamientos sean guardados con esmero, o sea, con cuidado, con atención, con dedicación, con habilidad y también con excelencia. El temor de Dios, hermano, hace que nosotros respetemos los consejos de Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. Eso lo hemos escuchado mucho. Temor o temer a Dios significa respetar a Dios. Respetar que la presencia de Dios está en nosotros. Y cuando la presencia de Dios está en nosotros y nosotros la percibimos, resulta que eso nos hace respetar a Dios. Tenerle presente. Siempre hemos puesto el ejemplo de cómo actúa nuestra actitud o nuestra conducta frente a la Guardia Civil cuando la encontramos en un cruce de carreteras.
Cuando no vemos presente a la Guardia Civil en un cruce, la gran mayoría de los conductores no hacemos las rondas bien, no respetamos el stop y la velocidad, ¿sí o no? Porque perdemos la presencia de la autoridad en las rotondas. Pero cuando vemos a los verdes en la rotonda a 1 kilómetro y pico, reducimos la velocidad. Le preguntamos, ¿habría echado el carnet de conducir? Reducimos y hasta paramos en el stop y le decimos, buenos días, señor guardia. Paramos y seguimos. ¿Sí o no? Pero cuando no están, amigo mío, ¿sí o no? Somos así. Entonces, tener la conciencia de que la presencia de Dios está, eso mismo nos hace respetar a los que están ahí. Pero cuando esa conciencia de que la presencia de Dios no está, nos permitimos hablar más de la cuenta, decir lo que no tenemos que decir, no respetar a nuestra esposa, no respetar a nuestro esposo, no educar a nuestros hijos en los caminos de Dios y nos permitimos ciertas garantías que no nos vienen bien, pero es porque la presencia de Dios la hemos dejado de percibir. Fijaros que Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de leer la Escritura? A la que hay que reconocer, haciendo una autocrítica, que la hemos dejado de leer. Y cuando la leemos poco, la estudiamos poco, la meditamos poco, la reflexionamos. Y cuando entendemos como que es algo que tengo que saber, no es algo que tengo que obedecer. Sé, pero sé, nada más, ahí me puedo quedar. Entonces, la Biblia tiene que tener una capacidad de influenciar, de reconducir nuestra fe, de reconducir nuestra conducta, de poder hacer que nosotros cada día entendamos y comprendamos mejor a Dios. Pero si no forma parte de nuestra día a día, ¿cómo podemos explicar la palabra de Dios si no la leemos? ¿Sí? Sí. Si yo escribo un libro, me gustaría algún día escribir un libro, pero yo pienso que voy a tardar más que Cristóbal de Málaga en escribir un libro. Si yo escribo un libro y lo desarrollo y te lo doy, y al año te pregunto, oye, ¿cómo te fue el libro? ¿Qué dice el libro? ¿Lo leíste? ¿Te gustó? Por tu respuesta, sé hasta dónde llegaste. Si ni siquiera alcanzaste la introducción, ni siquiera llegaste al final. Si nosotros somos, vamos a apropiarnos de eso, el pueblo del libro, el pueblo que ama a Dios, el pueblo que acepta los consejos de Dios, pero no lo leemos, ¿cómo le podemos explicar al resto del mundo la intención y el consejo de Dios? Explicarlo significa que tú te sujetas a Él, porque está escrito de tal forma que puede corregir tu vida. ¿Sí? Puede educar tu vida. Dice Pablo a Timoteo. Está para redarguir, para, en alguna manera, intentar que eso te llame la atención y te corrijas. Está para enseñarte. Está para formar de ti una persona nueva, un matrimonio diferente, una comunión entre las familias diferente.
para que en alguna forma el respeto que le tenemos a Dios sea algo que sea realidad en nuestra vida. Y dice, con el fin de prepararte para que todo hombre y toda mujer esté enteramente preparado para hacer la obra de Dios. Y yo pregunto, el tiempo que tú dedicas a leer la Biblia, ¿te está sirviéndote para formarte, educarte y reconducir lo defectuoso? ¿O por años y años y años los mismos problemas, las mismas deficiencias que existen en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, permanecen por siglos de los siglos y no tienen la capacidad de corregir? Eso es señal que la Biblia no te está afectando, que la Biblia no te está influenciando, que la Biblia no está haciendo la consejera que tú necesitas, porque la estás ignorando. Entonces no es lo mismo tener muchas ideas de la Biblia como una vida fundada en el consejo de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de temor de Dios, estamos hablando de respetar a Dios y sus consejos. Los consejos de Dios y su dirección. Los consejos de Dios y su formación que educa tu fe. Si no es así, es que la Biblia juega un papel poco relevante en nuestra vida. Y hermano, el mundo está necesitado de que tu fe pueda alumbrar y pueda manifestarse de tal forma que tú seas un ejemplo de respetar a Dios a través del consejo que aquí está. Dice el Salmo 1 que bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Bienaventurado el que medita en estas palabras de día y de noche, que forman parte de nuestra vida. Entonces, el consejo de esta mañana es, si a nosotros se nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación, de poner en relación a las personas con Dios, y somos los galantes de hablar de la palabra de Dios, pero si no la tomas en cuenta ni siquiera para tu propia vida, ¿cómo se la aplicas a otros? ¿Te das cuenta lo que es respetar a Dios? Es tenerlo en cuenta. La Biblia dice que la gente, por no tener en cuenta a Dios, capítulo 2 de Romanos, al no tener en cuenta a Dios, la gente tuvieron comportamientos desordenados. Y la raíz no era otra cosa que no tener en cuenta a Dios. Cuando nosotros tenemos en cuenta a Dios, la Biblia juega el papel relevante que tiene que representar en nuestra vida. Está diciendo, yo respeto los consejos de Dios para mi vida. Si tuviéramos que hacer un examen del tiempo que pasamos a leer la Biblia, me atrevo, muchos de nosotros suspenderíamos. Si tuviéramos que hacer un examen de aquello que sabemos, lo practicamos, muchos de nosotros suspenderíamos. Porque no estamos respetando a Dios en su amplitud de consejos para nosotros cuando el mundo depende de que tú le prestes atención a esto. Que lo leas, que lo medites, que reflexiones. Que saques de manera personal una interpretación justa de la intervención de Dios en tu vida por medio del Espíritu Santo que te llegue a dar un estado de obediencia capaz de respetar a Dios. Dios, hermano, merece ser respetado. Respetar a Dios significa volver a una conducta que honre a Dios con tu comportamiento y con tu práctica de vida. Cuando tú tienes un comportamiento fuera de ese lugar, tú no estás respetando a Dios. Es una realidad.
Nehemías se encontró con esto en su pueblo. Y le dijo, no está bien lo que hacéis, porque el temor de Dios ha desaparecido de vuestros corazones. No está bien lo que hacéis. Y nosotros somos representantes de Dios, colaboradores de Dios en la tierra. Gente que representa a Dios. Gente que honra a Dios con nuestra vida. Y si esto que nosotros estamos comentando en esta mañana no forma parte de tu ideario, tienes que intentar por todos los medios que sea una realidad. Este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, que llegó a nosotros por medio del trabajo, la dedicación de mucha gente, no puede ser ignorado en una de las circunstancias más importantes que la sociedad vive. Este libro que fue formado por, como dicen la gente que ha hecho ese tipo de estudios, donde han intervenido más de 40 autores diferentes, en épocas diferentes de la historia, con distintos niveles sociales, distintas capacidades de entendimiento, pero que ha logrado por medio de la obra del Espíritu Santo llegar hasta nuestro tiempo, para que tú y yo le prestemos la atención que necesita. Esto no puede ser un libro más. Esto no puede ser un libro más. Esto costó mucho trabajo tenerlo en nuestras manos. Y sabéis que una de las cosas más importantes que ocurrió en la historia de la Biblia es que cuando ella llegó a ser parte de la lectura diaria de toda una sociedad, el 95% de la sociedad no sabía ni leer ni escribir. Porque solamente esto tenían la oportunidad de leerlo la gente que vivía y estaba cercanos a los sacerdotes en los conventos. Y la gente que entraba al convento terminaba aprendiendo a leer y a escribir. Pero cuando esto se tradujo a un idioma común del pueblo y la gente accedió a la lectura, su cultura creció, la sociedad se desarrolló y todo evolucionó de acuerdo a los consejos que aquí se plasman. Entonces es como una ida y una vuelta. Cuando el pueblo va al consejo de Dios, la palabra de Dios funciona en el corazón de la gente, todo evoluciona y todo mejora. Cuando el pueblo se olvida de los consejos de Dios, volvemos a coger costumbres y maneras y, digamos, historias que no obedecen ni respetan a Dios. ¿Será que tu vida necesita una nueva cercanía a la Escritura? ¿Será que el tiempo te ha hecho olvidar la importancia de la lectura de la Biblia? ¿Será que Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí para que la iglesia se conciencie de volver de nuevo a la Escritura y que tu vida de fe pueda evolucionar y crecer y desarrollarse en el propósito de Dios? ¿Será que es eso lo que Dios está tratando de enseñarte en esta mañana? Tú puedes decir, ¿y cómo dices tú, cómo te atreves a decir que yo no leo la Biblia? Por los resultados. Es evidente. Por tu forma de hablar, por tu compromiso, por tu falta de responsabilidad, por tu falta de predicar y anunciar el Evangelio. Es que es evidente. El algodón no engaña. Cuando la palabra de Dios te envuelve y la palabra de Dios forma un argumento principal en tu vida es diferente. Y aunque sea duro de oír, necesitamos, hermanos, pensar y reflexionar. ¿Será que mi vida necesita volver de nuevo a los consejos de la palabra? ¿Cuántas historias y argumentos se han asentado en nuestras vidas desde que yo no le presto atención a la lectura, a la reflexión y al estudio de la palabra? ¿Será que en mi vida se han asentado costumbres, formas e ideas que no honran a Dios?
¿Será que estoy bebiendo de otras fuentes? ¿Será que estoy siendo educado por otro tipo de pensamientos y de argumentos? El otro día, ya con esto termino, intentando preguntarle a la inteligencia artificial. Es interesante eso, ¿eh? Yo no entiendo, pero es interesante. Estaba John y yo en el despacho y entonces estábamos tratando de que con el tiempo a lo mejor atrás de la iglesia puede que sea la posibilidad de hacer una pista polideportiva donde sea funcional para 3 o 4 deportes en el mismo sitio. Y le preguntaba a la inteligencia artificial, ¿cuántos metros tiene que tener una cancha de fútbol sala? Y dijo, pues 32 por 17. Y claro, en ella cabe una cancha de vóley, una cancha de tenis y una cancha de baloncesto. Entonces yo le dije a John, este tío está equivocado. Y me escuchó, porque estaba puesto eso a flor de piel, eso me respondió. Y yo en voz alta digo, John, este tío está equivocado. Me dice, ¿por qué dice usted que yo estoy equivocado? Y digo, la leche. Y salió la voz de ahí, y entonces John dijo, pues seguí hablando con él, digo, es que le voy a tirar. Y le dije, porque una cancha de fútbol sala mide 20 por 40. Así que usted, cada vez que da una información por este medio, asegúrese que la información que usted da es veraz y es cierta. Perdone usted, yo no procuraba enfadarlo. Pero esto es una conversación con un tío que salía de la máquina, así. Y me dijo, perdone usted, la próxima vez yo seré un poco más precavido en dar una información exacta. Bueno, eso espero, que a la gente a la que usted orienta no la confunda ni la manipule. Vale. Vale usted, así, pero que a mí me sorprendió. Y entonces, digo yo, la Biblia es el libro de la fe de los creyentes. Es el libro que nos tiene que dar la confianza absoluta y firmeza absoluta y seguridad absoluta que Dios no va a manipular nuestra vida. Porque su fin es prepararnos para toda una vida de fe. Así que cuidado con aquellas fuentes que consultamos que pueden ser para nosotros una panacea. Bueno, ahora ha salido una competencia en la inteligencia artificial por la otra parte del mundo. Cuidado. Cuidado por dónde y dónde bebemos. Porque Dios tiene una sana actitud. Es pastorear tu vida. Conducir tu vida. Aconsejar de cómo caminar de la mejor manera en una vida de fe que has escogido tú, que Dios sea el consejero de tu vida. Entonces, que cuando vas a Dios a preguntarle en un caso importante de interpretación, capítulo 8 del Evangelio de Juan, Señor, ¿tú pues qué dices? Estás preguntándole a la inteligencia de las inteligencias, donde están todos los tesoros escondidos de la sabiduría, en Cristo. Tú le preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿O tú qué harías? Y te va a dar una respuesta certera. Te va a dar una respuesta concreta. Y vas a señalar que el problema lo tienes tú. Si tú te quieres corregir, entenderás que el Evangelio, que es esta buena noticia, está hecho de una manera que cuando la interpretamos legalmente dentro del Espíritu de Dios, te ayudará a darle oportunidades a personas, a momentos, a circunstancias y a situaciones donde tú no tienes una respuesta y le vas a tener que preguntar, Señor, ¿tú qué piensas? Y te ayudará a caminar. Por eso mi consejo en esta mañana es
dedícale tiempo a la lectura de la Biblia. Pasa tiempo meditándola, pasa tiempo leyéndola, pasa tiempo estudiándola, pasa tiempo preguntando qué significa eso. Acordaos de Felipe y el eunuco. Felipe le preguntó al eunuco, ¿pero tú entiendes lo que lees? Y le tuvo que preguntar, ¿y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? ¿Serías tú capaz de explicar el mensaje de salvación, de reconciliación con Dios, de una conducta sana, pura y segura de Dios a gente que tiene dudas? Cuando alguien te pregunte, ¿esto qué significa? ¿Serás como mi amigo el de la inteligencia artificial? ¿Le darás una información sesgada, manipulada? ¿O serás capaz, fidedigno, de decir, esto es lo que significa esto? Y el pecador se arrepentirá, se reconciliará con Dios y tomará la palabra de Dios como una guía consejera para vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Es muy importante entender esto. Es muy importante que tú te los puedas aplicar. Quizás yo me pasé en decirte si es necesario que tú vuelvas de nuevo a los consejos de la Biblia. Porque la clave de que necesitas volver es que analices qué costumbres y argumentos e ideas se han pegado a tu vida que no proceden de Dios. Y te darás cuenta que llevas tiempo sin que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de tu corazón y diga, esto no está bien. No está bien lo que haces. Así que nos ponemos en pie y oramos. Y si tú crees que esto te puede ayudar, pues pídele a Dios que en alguna forma, ¿por qué no? ¿Por qué no pedirle a Dios, Señor? Yo quiero que tu palabra vuelva a ser relevante en mi vida. Que llegue a tener un papel principal en mi vida. De esto, de verdad, hermano, yo lo digo con todo el temor de Dios, de esto no nos podemos olvidar. De esto esto es nuestra vida. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, Dios te lo dará. No es tanto de inteligencia, de conocimiento, de habilidad, es cuestión de una actitud sana de buscar a Dios, el consejo propio que nos ayuda a temer a Dios. Respeta a Dios y las cosas te cambiarán. Teme a Dios y las cosas te cambiarán. Pon la palabra de Dios como el consejo principal que te ayuda a marcarte una vida de fe y las cosas te cambiarán. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la exhortación que tu palabra, Señor, en esta mañana nos lanza como un reto para corregirnos, para conducirnos y para poder, Señor, formarnos dentro de tu propósito y de tus deseos. En esta mañana te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo de nuevo, Señor, vuelva a hablarnos. De nuevo, Señor, pueda enseñarnos, pueda redarguir, Señor, nuestro interior. Pueda, Señor, plasmar en nuestro corazón las necesidades que tenemos de vivir cerca de tu consejo. Guárdanos, Señor, de aquellas cosas que intoxican, impiden, Señor, paralizan, que nosotros podamos crecer, Señor, en un crecimiento que te honre con nuestra conducta. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo vuelva a hacerte presente en nuestras vidas y nos llene, Señor, de temor y respeto por tus cosas. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de aquellas cosas, Señor, que hemos olvidado. Te pedimos perdón en esta mañana por las costumbres, formas e ideas, Señor, que se han asentado en nuestra vida porque olvidamos, Señor, lo que tú pensabas. Y en esta mañana te pedimos que en el nombre de Jesús tú vuelvas a ser relevante en la vida y en la fe de cada creyente. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien, recordar que la semana que viene, el sábado, las mujeres tienen reunión y que el domingo tendremos con nosotros a Dilaila, ¿vale? Que el Señor os bendiga, que os dé un buen fin de semana y una buena semana delante de Dios.